afectan el desarrollo de un cultivo o de las plantas son varios. Dijimos que el factor genético es uno de ellos. Estamos recordando, ¿verdad? Lo que vimos. El factor genético, la herencia que tiene cada individuo. En cuanto a producción, eso tiene mucho también que ver. Aunque tengamos todas las condiciones, pero tenemos un límite de producción, un límite al que podemos llegar con la producción de cultivos. Dijimos que había factores climáticos como la temperatura, como la humedad, la sequía por un lado o el exceso de agua por otro, lo mencionamos. El factor del suelo, el factor edáfico, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el ambiente químico, con el pH, con las propiedades físicas, como por ejemplo la estructura, ¿verdad? Bueno, de hecho la textura igual, ¿verdad? Porque una textura, se recuerda, una textura pesada nos da problemas, igual que una textura muy arenosa. Entonces, la capacidad de almacenar agua, la capacidad de almacenar aire, la pendiente del terreno, la presencia de sustancias tóxicas que se hayan utilizado, también pueden afectar el buen desarrollo del cultivo. Dijimos que a veces se usaron herbicidas anteriormente y luego queremos cultivar, no sabemos el historial y resulta que nuestro cultivo no se puede desarrollar porque tiene una sustancia química que inhibe el crecimiento. Dijimos que el factor biótico es el cuarto factor que afecta el crecimiento de las plantas. Hablamos, por ejemplo, en el primer caso, vemos la escama nieve en este lado, ¿verdad? Vemos la escama nieve bueno, en diversidad de cultivos, especialmente en cítricos. Teníamos hongos, bacterias, virus, nemátodos, malezas, todo lo que tiene que ver con afectar al cultivo, incluso macroorganismos, ¿verdad? Porque por ejemplo, tenemos el caso de las taltuzas. La taltuza se come la raíz del cultivo, está bajo tierra, tiene túneles. Entonces es una plaga, es realmente un mamífero, ¿verdad? Es una especie un poco grande eh, que existe en muchos lugares. Nos daña, se come la raíz de los cultivos, está bajo tierra. Así que también hay macroorganismos, ¿verdad? Como las taltuzas. Por otro lado, dijimos también que tenemos aliados en nuestra lucha contra las plagas que son enemigos naturales y que tenemos otro montón de seres vivos que trabajan con las plantas, que trabajan en asociación con las plantas, las ayudan. Por ejemplo, las micorrizas, ¿verdad? Que es un tipo de hongos que ayuda a que las raíces de las plantas se extiendan, se multipliquen y por lo tanto el área de absorción de nutrientes en el suelo incrementa. Entonces, al haber micorrizas en el suelo, las raíces incrementan su área de absorción de nutrientes. Tenemos también, se recuerdan, bacterias como Rhizobium, por ejemplo, en frijol. Hay varias especies porque hay varios tipos de cultivos leguminosos, ¿verdad? Se recuerdan los que dan vainas, son leguminosos. Entonces, tenemos diferentes tipos de Rhizobium, Brandirhizobium, bueno, hay otros más como branquia, por ejemplo. Pero hay seres vivos que trabajan en beneficio del cultivo. Y muchos seres vivos, se recuerdan, venimos de clases de edafología, muchos seres vivos transforman la materia orgánica, trabajan por nosotros, ¿verdad? Son organismos benéficos. Otro factor que afecta al crecimiento de las plantas es el manejo que le damos a nuestro suelo. Es el quinto factor que afecta al crecimiento del cultivo. El manejo. Vamos a ver. Voy a preguntarle vamos a ver, a Martínez Santos. Martínez Santos, ¿qué pasa si no le damos, si no preparamos el suelo para el cultivo de maíz o para cualquier cultivo en general? Puede hacer que el cultivo a plantar no se desarrolle de una manera correcta o dependiendo de las condiciones en que se encuentre, puede causar daños al cultivo. Y Escobar, gracias. Y Escobar Mejía, ¿qué dice? ¿Qué pasa si no cuidamos, si no manejamos el suelo? ¿Qué pasará con el cultivo? Digamos, tendrá una deficiencia en su producción, ya que faltarían algunos elementos en el suelo. Muy bien. Entonces, en primer lugar, hay varios elementos, ¿verdad? En la preparación del suelo, acomodar el suelo,
desmenuzar el suelo para que ingresen las raíces y se desarrolle bien el cultivo. ¿Qué pasa si no hacemos preparación del suelo, si no hacemos también una limpieza? Las malezas van a ahogar el cultivo y nos va a bajar la producción. Así que nosotros tenemos 5 factores que van a influir de manera significativa en reducir los rendimientos del cultivo. Aquí podemos ver en la imagen que tenemos diferentes formas de trabajar. Vemos aquí un cultivo en invernadero, ¿verdad? Aquí vemos cultivos en invernaderos. Tenemos, bueno, hay varios, este es tipo hidroponía, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Donde tengo el puntero. Tenemos hidroponía, tenemos un lugar donde está tendida la planta, que es un sustrato de naturaleza, en este caso orgánica, pero también tenemos producción de cultivos en este sistema donde también no estamos usando suelo, usamos un soporte a base de alguna sustancia, alguna espuma, algún tipo de duropor o esponja, y aquí únicamente aplicamos solución de agua y nutrientes, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes formas de producir. Muy bien. ¿Se recuerdan que vimos la ley del mínimo y la ley de rendimientos decrecientes? Quiero preguntarle a Andy Vanessa, a Kuruchich y vamos a ver, a Fuentes Álvarez, Ruby, que nos traten de recordar la ley del mínimo y la ley de rendimientos decrecientes. Ambas, ¿verdad? Ambas, a ver qué ideas se recuerdan. También le puede apoyar Guerrero Roldán, por favor. La ley del mínimo y la ley de rendimientos decrecientes. De manera muy sintética. La ley del mínimo me recuerdo que era de que todos los nutrientes tenían que estar al alcance de la planta, porque si uno solo no estaba, entonces afectaba la producción. Muy bien. Muy bien. En la ley del rendimiento decreciente es donde se aplica el fertilizante, ya sea, por ejemplo, en cantidades, llega a un punto donde será suficiente y ya si uno quiere aumentar la producción y pues se aplica más fertilizante, entonces llega a un punto donde ya es un desperdicio de dinero, donde ya no podría cubrirse los gastos que se hicieron durante la plantación. Muy bien. A ver, ¿quién más nos puede agregar algo de la ley de rendimientos decrecientes? La ley del mínimo dice que el elemento que se encuentra en menor cantidad o en el suelo, ese va a ser el que nos va a limitar la producción y tendríamos que incorporarlo. Y la ley de decreciente es por más que agreguemos fertilizantes, la producción sí va a subir, pero no de igual manera que en la primera aplicación de fertilizantes. Y hay que llegar a un punto óptimo económico porque... Estamos bien, está clara la idea. Vean, y aquí tenemos la curva de respuesta a la aplicación de fertilizantes. La curva de respuesta a la aplicación de fertilizantes lo que nos está indicando es que nosotros, si tenemos un terreno bajo producción, de repente está en la franja A, ¿verdad? Donde
no hay nutrientes suficientes en el suelo, donde tenemos cierto nivel de producción, ¿verdad? Hay fertilización insuficiente, o sea, no está el nutriente en cantidad suficiente en el suelo. Vamos a estar en este sector, en esta franja A, llamamos A la zona de fertilización insuficiente. Fertilización insuficiente. Si nosotros en nuestro suelo existe el rango adecuado de nutrientes, casi siempre lo expresamos por rangos, es decir, calcio de 20 a 30 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Es como un rango, ¿verdad? De un punto, de un nivel a otro. Entonces, en el área B decimos que es el área de fertilización exacta, adecuada o donde hay suficientes nutrientes para el cultivo. Aquí nosotros podemos encontrar un alto rendimiento, ¿verdad? Obviamente estamos buscando nuestro óptimo, ¿se recuerdan? Nuestro óptimo económico, que es cuando podemos pagar el fertilizante. Entonces, en la fertilización exacta, esta área simbolizada por la letra B significa que hay una óptima cantidad de nutrientes, ¿verdad? Hay un óptimo balance. Obviamente aquí estamos hablando de todos los nutrientes, porque por la ley del mínimo, si hace falta níquel, de repente la producción se me va a ir abajo, ¿verdad? Tienen que estar todos los nutrientes. Tenemos otra área bajo la curva de respuesta de fertilizantes llamado el área C. Aquí estamos aplicando más nutrientes de los que la planta necesita. Es decir, aquí estamos en un área de desperdicio, donde solo estamos agregando fertilizante, pero el rendimiento ya se quedó a un nivel donde ya no va a pasar. Y tenemos dentro de la curva de respuesta en la aplicación de fertilizantes el área D, que significa donde estamos aplicando fertilizantes en una dosis excesiva, en donde vamos a provocar ya problemas de toxicidad. Vamos a estar intoxicando al cultivo por la alta presencia de algún elemento. Entonces, todo ser vivo tenemos un límite, ¿verdad? De absorción, de consumo de cierto tipo de sustancias. Entonces, vamos a afectar la plantación y se va a venir el rendimiento hacia abajo, hasta puede haber muerte del cultivo. Bueno, entonces fíjense que la ley de rendimientos decrecientes nos ayuda a elaborar la curva de respuesta a la aplicación de fertilizantes. ¿Se recuerdan en la definición? Viéndolo con respecto a la curva, la ley de rendimientos decrecientes nos dice que por cada unidad adicional de fertilización, al principio tenemos un alto incremento en el rendimiento. Pero a manera que continúa, nuestros rendimientos van siendo cada vez menores hasta que llegamos a un máximo, ¿verdad? Donde el rendimiento ya no sube, sino al contrario, se mantiene por un momento y luego el rendimiento se viene hacia abajo. Entonces, por cada unidad adicional de aplicación de insumos, de nutrientes, al principio, cuando la fertilización es insuficiente, la respuesta va a ser más grande. Nos vamos a alegrar porque unos pocos kilogramos de fertilizante nos van a subir en alta proporción el rendimiento. Pero después seguimos agregando otras unidades adicionales de fertilizante y poco a poco el rendimiento decrece. Entonces, cada vez que agregamos una unidad adicional de fertilizante, vamos a obtener un incremento de rendimiento, pero que va a estar decreciendo, cada vez va a ser menor, ¿verdad? Hasta que lleguemos a un incremento cero, donde agregamos fertilizante y ya no sube el rendimiento. Pero obviamente, ¿se recuerdan? Buscamos la fertilización exacta, buscamos esa área o esta área catalogada como B,
que significa cuando un suelo tiene la cantidad suficiente de nutrientes para alimentar el cultivo. Aquí tenemos la fertilización exacta, donde vamos a tener el máximo rendimiento, la máxima eficiencia y por lo tanto también tenemos óptima presencia de todos los nutrientes. Bueno, entonces la ley de rendimientos decrecientes nos complementa con esta curva de respuesta a la aplicación de fertilizantes. Es importante, vean, aquí se resume mucho en nuestro conocimiento porque obviamente buscamos estar en el sector B, ¿verdad? En el sector llamado fertilización exacta, donde los nutrientes se encuentran en cantidad suficiente en el suelo. Entonces ahí voy a tener rendimientos altos y vamos a encontrar ahí el rendimiento óptimo económico. ¿Se recuerdan? El rendimiento óptimo económico va a ser cuando podamos nosotros pagar todos los costos en que hayamos caído, ¿verdad? Los costos del fertilizante. Ingeniero, entonces lo mejor sería aplicar 2 veces. Ahora, ya la cantidad de aplicaciones, lo ideal sería todo el tiempo que hubiera nutriente en el suelo. Lo ideal no sería 2 veces, lo ideal sería diario, una dosis pequeña, ¿verdad? Eso sería lo más eficiente, porque es como cuando nosotros nos alimentamos. ¿Qué pasa si nosotros solo comiéramos una vez al día? Ya no tenemos entonces aquel tiempo para que el organismo aproveche bien el nutriente. En conclusión, hacemos 2 aplicaciones por razones económicas, porque hay que pagar mano de obra, ¿verdad? Pero lo correcto es que podamos distribuir el nutriente a través de la vida del cultivo. Eso sería lo adecuado. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos un pequeño problemita. Por favor, saquen su calculadora. Voy a preguntar vamos a ver, a Lamas y a Ismatula ahí para que nos apoyen. Fíjense que aquí tenemos 2 fertilizantes. Entonces, tenemos el fertilizante A y tenemos el fertilizante B. El fertilizante B es urea. Y el fertilizante A realmente es una mezcla, es una combinación en donde al final tenemos un cierto porcentaje de nutrientes. Quería preguntarle a mis compañeros que mencioné, ¿qué significa en la fórmula comercial el 19, el 0, el 0 y el 27? Por favor. NP. Muy bien. El primero es N, el siguiente es P, el siguiente es K. ¿Qué otro elemento contiene este fertilizante, el fertilizante A? ¿Qué otro elemento contiene? Magnesio. En forma de... En Óxido. forma de óxido. Muy bien. Puede estar en forma pura, puede estar en forma de óxido. No hay problema. Se puede expresar de ambas formas. Y miren, el primer número, dijimos nitrógeno, el segundo es fósforo, pero es P2O5. Y el tercero es K2O. Así lo expresamos. Aunque calculamos la cantidad en porcentaje que está en la fórmula de P puro y de potasio puro, pero luego, ¿se recuerdan?
SP lo multiplicamos por un factor y nos da P2O5 para calcular nuestro contenido de P2O5 que nos indica la fórmula comercial. Y el potasio igual. ¿Se recuerdan? Sacamos el porcentaje de potasio. Lo multiplicamos por su factor, 1.28 y algo, 1.21 redondémosle. Y tenemos ya el K2O. ¿Se recuerdan? Tenemos ahí, son factores de conversión. Estos, si no los tenemos, anotémoslos, por favor. Fósforo por 2.29, P2O5. Potasio por 1.21, nos da K2O. Muy bien. Entonces, y el tercer elemento puede ser puro o puede ser en forma de óxido. O puede ser en forma de sulfato si es azufre. Bueno, tenemos libertad con los otros elementos, no hay problema. Pero vean, nosotros cuando tenemos que hacer una fertilización, tenemos que contar con varias fuentes de fertilizantes. Entonces, nuestro problema aquí nos dice que tenemos un fertilizante A, 1900 más 27% de óxido de magnesio, ese es el fertilizante A, y B, tenemos urea, 4600. La pregunta, bueno, obviamente cuando vamos a fertilizar queremos saber la dosis total de fertilizante y también la dosis por cada planta que vamos a la que le vamos a aplicar fertilizante. Bueno, aquí la pregunta es cuánto debo de agregar de fertilizante A y cuánto de fertilizante B. ¿Sí? ¿Cuánto de este primer fertilizante A y cuánto de fertilizante B? Entonces, yo necesito, vean, tenemos tablas de requerimiento de nutrientes para producción de cada cultivo. Eso lo buscamos en centros de información especializados, en centros experimentales, en entidades que trabajan con diferentes tipos de cultivos, bueno, entidades que se dedican al tema de la nutrición vegetal. Entonces, siempre nos va a decir cuál es el requerimiento. Aquí, por ejemplo, pensemos que de repente el centro de investigación nos dijo que son, como ejemplo, que tenemos cultivo de aguacate y para producir 100 quintales por hectárea, casi siempre nos va a decir que necesitamos cuánto, que necesitamos nutriente para una producción X por hectárea. Suponiendo que tengo un cultivo de aguacate y para producir 100 quintales por hectárea de aguacates, la tabla me va a decir que necesito 168 kilogramos de nitrógeno y 10.8 kilogramos de óxido de magnesio. Bueno, entonces siempre nos van a decir qué nivel de producción esperamos para determinado cultivo y nos va a decir cuánto necesitamos de cada nutriente. En este caso solo hablo de que necesitamos 168 kilogramos de nitrógeno y 10.8 kilogramos de óxido de magnesio. Haciendo de cuenta que todos los demás nutrientes están en cantidad suficiente en el suelo, ¿verdad? Por eso solo estamos calculando nitrógeno y óxido de magnesio. Hipotéticamente, entonces, nuestro análisis de laboratorio nos dijo que solo falta nitrógeno y óxido de magnesio en el suelo. Yo voy a producir 100 quintales de aguacates por hectárea y voy a usar dos fertilizantes. Fertilizante A, que es 190027, y fertilizante B, que es la urea, 4600. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos de cada fertilizante debemos comprar? Esa sería entonces nuestra pregunta. Vamos a ver. Entonces, vean, en estos casos, voy a tratar de hacerlo acá. Por favor, ahí la importancia que estemos presentes, ¿verdad? Y escribiendo. Vamos a ver si ahí tengo lápiz. Vamos a ver si tengo borrador. Muy bien, aquí tengo borrador.
Bueno, necesito aplicar ¿se recuerdan? 168 kilogramos de nitrógeno. Y necesito aplicar 10.8 kilogramos de óxido de magnesio. Fertilizantes. Tenemos A. ¿Cuál es el fertilizante A? Es el 1900 y que contiene 27% de óxido de magnesio. Y tenemos fertilizante B, que es la urea, 4600. ¿Se recuerdan que los números de la formulación nos dice el porcentaje, verdad? Es decir, cuántas libras o cuántos kilogramos por cada 100 unidades. En Guatemala, el saco trae 100 libras. Entonces, el saco de urea tiene 46 libras de nitrógeno. De cada 100 tenemos 46%, o sea, 46 libras de cada 100. Tenemos 46 libras de nitrógeno en cada 100 libras de fertilizante. Muy bien. Y podemos ver por el otro lado que en el primer fertilizante, 100 libras de fertilizante tienen 19 libras de nitrógeno y 27%, o sea, 27 libras de cada 100 de óxido, de óxido de magnesio. Perdonen, acabo de cometer acá un error. Bueno, de borrar, ¿verdad? Bueno, fertilizante A, tenemos el 1900 más 27% de óxido de magnesio y tenemos B, la urea, 4600. En Guatemala, vendemos quintales, un quintal tiene 100 libras. Entonces, en la fórmula comercial, estos números nos dicen el porcentaje del elemento en cada 100 libras de fertilizante. Dijimos que vamos a aplicar, necesitamos aplicar 168 kilogramos de nitrógeno y 10.8 kilogramos de óxido de magnesio. ¿Cuánto de cada fertilizante necesito? Cuando ustedes llevan su curso de matemática, yo les digo a los profesores de matemática, por favor, hagan cálculos con ecuaciones sencillas para calcular la cantidad de fertilizantes. Y en algunos casos, los profesores, pues sí lo hacen con algunos estudiantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? La forma más fácil es el sistema de ecuaciones, es la más fácil, porque otras formas es a pura estimación, a puro cálculo. Pero el sistema de ecuaciones nos permite ser más exactos. Bueno, entonces yo voy a plantear mi sistema de ecuaciones. Mi primera ecuación me dice que necesito 168 kilogramos de nitrógeno, que eso, miren el nitrógeno, ¿qué porcentaje tiene de nitrógeno el fertilizante A? 19. Lo simbolizo por 19%, que es 0.19. Entonces, 68 kilogramos de nitrógeno, yo lo voy a obtener de 0.19, o sea, del 19% de A, del fertilizante A.
Pero también esos 168 kilogramos de nitrógeno, yo también veo que hay en B. Hay un porcentaje de 46% en B. Entonces, esos 168 kilogramos de nitrógeno, yo voy a obtenerlo de fertilizante A y también de fertilizante B. Entonces, 168 kilogramos de nitrógeno, lo voy a obtener del 19% de A más el 46%, o sea, 0.46 del fertilizante B. Ya tengo mi primer sistema de ecuaciones. Recuérdense mi primera ecuación, ¿verdad? Porque yo necesito saber las cantidades de fertilizante A y de fertilizante B. La segunda ecuación me dice que yo necesito 10.8 kilogramos de óxido de magnesio. ¿De dónde lo voy a obtener? ¿Del fertilizante A o del fertilizante B? El óxido de magnesio. De la De la. Entonces, muy bien. Hay el 27%, lo pongo en números absolutos, 0.27 de A. Así que ahora solo tengo que despejar. ¿Cuánto sería lo que necesito de A y cuánto sería lo que necesito de B? Por favor, calculen. Calcúlenme, por favor, de fertilizante A cuánto y de fertilizante B cuánto. Por favor. Calculen el resultado. El primero que lo responda, le voy a dar 2 puntos líquidos. Yo ya lo había hecho. Bien. El del fertilizante A son 40 kilogramos y el fertilizante B son 401. 40 kilogramos de A y de fertilizante B. 401. 401 kilogramos. ¿Su apellido? Franco. Franco. Juan Sebastián. Franco Sumet. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Quiero que me dicten resultados, por favor, los demás compañeros estudiantes. Vamos a esperar quién tiene la razón, ¿verdad? Al que tenga la razón le vamos a dar los puntos. Si es Franco su meta, está bien. A ver quién más tiene las respuestas. De repente nos dicen que necesitamos nitrógeno, fósforo y óxido de magnesio. Y me dan 3 fuentes de fertilizantes y yo hago mi sistema de ecuaciones de donde voy a obtener el nutriente. Porque de repente hay un porcentaje en el fertilizante A, en el fertilizante B, en el fertilizante C. Entonces evalúo siempre qué fertilizantes tengo, planteo mi sistema de ecuaciones y despejo simplemente las letras. Y cada letra significa mi fertilizante. Muy bien, ¿quiénes tienen las respuestas? Por favor, vamos a corroborar si están buenas las respuestas. Ingeniero, Diga. a mí me quedó 55.25 de B. 55.25 de B. A ver, ¿quién más? Creo que me equivoqué. A mí me quedó 349. 349. Mi aproximado. Igual a mí, ingeniero. ¿Quién más tiene otro resultado? Correcto, es 349 como los compañeros, pero siendo más exacto, 348.69. Muy bien, ¿quién tiene algún otro resultado? ¿Nadie? Vamos a ver entonces. Ingeniero, a mí en el B
me quedan 48.05. 48.0. Imagínense cuántas respuestas tenemos. Ingeniero, si es 348, yo dividí por 40, no por 46. Perdón, 48, ¿verdad? 05. ¿Otra respuesta? Miren qué diversidad de datos nos da que No. 348. 348. Bueno, las calculadoras nos dan un rango muy alto de errores, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver entonces. ¿Alguien más obtuvo otro resultado sin ninguna pena? Por favor, aquí no importa si nos equivocamos, porque estamos en clase, ¿verdad? A mí me dio 349.84. 349. Casi andamos cerquita, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Cuánto nos dio de A? ¿Cómo lo obtuvimos? 10.8 dividido 0.27. ¿Cuánto nos da esto? Por favor, ayúdenme ahí. 40. 40 kilogramos de qué? Eso simboliza A, ¿verdad? El fertilizante A. Correcto. De fertilizante A. Eso es lo que nos confunde después, ¿verdad? Fertilizante A, 40 kilogramos. Estamos bien. Ahora, me gusta hacer este ejercicio porque yo veo que a veces cometemos un alto porcentaje de error normalmente por nuestros cálculos. Vamos a ver. ¿Se recuerdan que tenemos 100? Vamos a ver a B. Fertilizante B. Teníamos 168 kilogramos de nitrógeno, es igual a 0.19 por A. ¿Cuánto es A? A dijimos que era 40, ¿verdad? Más 0.46B. Bien. Lo voy a hacer paso a paso, nada más por procedimiento. ¿Cuánto es 0.19 por 40? Multipliquemos. 7.6. 7.6. 0.19 por 40. Muy bien. Más 0.46, ¿verdad? De B. $148 menos 7.6. Bien, y esto lo dividimos entre 0.46. ¿Cuál fue el resultado? $348.7. Muy bien, gracias. Estamos bien. Bueno, entonces, ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Se recuerdan entonces, por favor? Bueno, B, necesitamos 348 kilogramos, ¿verdad? De fertilizante B, que es urea. Y necesitábamos, ¿se recuerdan? De fertilizante A, 40 kilogramos. Bueno, estamos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. De todos modos, yo les voy a ir colgando información en la plataforma, jóvenes, para que podamos ir leyendo nuestros contenidos. ¿Alguna duda con el ejercicio?
Recuérdense de repasar entonces las fórmulas comerciales y cómo las obtenemos. Ahí se recuerdan, en una fórmula comercial le sacamos el porcentaje de cada elemento, el porcentaje, y el nitrógeno no lo convertimos, el fósforo sí lo convertimos por el factor, y también el tema del potasio. Vamos a ver entonces. Vamos a hablar un poco de cómo ingresan los iones a la célula o cómo ingresan los nutrientes. Lo que pasa es que los nutrientes tienen carga positiva o tienen carga negativa, por eso le llamamos iones, ¿verdad? Son partículas cargadas eléctricamente. ¿Cómo entran los iones al interior de la célula? Decimos que tenemos el primer mecanismo llamado la teoría del transportador. Es decir, tenemos que atravesar la membrana celular, ¿verdad? Como ustedes son muy buenos para biología, se recuerdan que tenemos ahí la célula, la voy a simbolizar acá. Y tenemos entonces la membrana celular. ¿Cómo ingresan los nutrientes al interior, verdad? ¿Cómo ingresan los nutrientes al interior de la célula? Uno es por proteínas transportadoras. Una proteína es una molécula y le llamamos enzimas porque tienen alguna función de descomponer o de construir o de formar, ¿verdad? Bueno, entonces la teoría de transportador nos dice que en la membrana celular hay proteínas que simplemente tienen la función de agarrar el elemento, trasladarlo a su interior y luego hacerlo pasar a través de la membrana celular hacia el citoplasma. Es el primer mecanismo de ingreso de nutrientes al interior de la célula. Entonces, el acceso de iones a la célula, tenemos dos mecanismos. Tenemos dos mecanismos, pero le llamamos teoría del transportador al hecho de que existen proteínas que agarran el elemento fuera de la célula y lo trasladan a través de su estructura por la membrana celular hasta el interior de la célula. Bueno, entonces, ¿cómo explicamos el primer mecanismo de ingreso de nutrientes al interior de la célula? Lo explicamos por la teoría del transportador. O sea, la primera forma es a través de transportadores, o sea, a través de proteínas, que ellas pues gastan energía, gastan ATP, ¿se recuerdan la moneda energética ATP? Esas proteínas gastan energía. Entonces, y normalmente gastan energía porque llevan el elemento desde zonas de menor concentración fuera de la célula hacia regiones de mayor concentración al interior de la célula. Bueno, es el primer mecanismo. ¿Cómo ingresan los nutrientes al interior de la célula? A través de transportadores, o sea, enzimas que gastan energía. 2. ¿Cómo ingresan los nutrientes al interior de la célula? Se dice que hay otro tipo de proteínas que le llamamos proteínas de canal que están presentes en la membrana celular, ¿verdad? Son estructuras bien definidas que ellos simplemente, esas proteínas sirven como un canal de transporte, como una compuerta. Simplemente se abren y se cierran. Aquí
sin gasto de energía para la célula. Simplemente el elemento llega y pasa a través de la proteína de canal e ingresa al interior de la célula. Entonces, el primer mecanismo es por medio de proteínas de canal. Es un transporte pasivo porque no hay gasto de ATP. Segundo mecanismo de ingreso de nutrientes al interior de la célula. Bien. Entonces tenemos dos mecanismos, hay más, pero tenemos en primer lugar la teoría del transportador, que son enzimas que gastan energía, que capturan el elemento fuera de la célula y lo introducen a través de la membrana celular. Son proteínas transportadoras. Y la segunda es donde hay proteínas de canal. Estructuras que no gastan energía en hacer pasar los nutrientes, únicamente abren su canal y pasa el elemento. En este caso, verde simboliza un nutriente, potasio, el calcio, el níquel, el cobre. Solo pasa e ingresa al interior de la célula. Muy bien, y ya para finalizar, porque ustedes tienen clase, un nutriente esencial. ¿Qué es un nutriente esencial? Es un elemento químico indispensable para el crecimiento de las plantas, que tiene que tener tres características. En primer lugar, si él falta, la planta no se desarrolla bien o no completa su ciclo de vida. Primer requisito. Si él no está presente, la planta no se desarrolla bien o no produce bien. Segundo requisito para ser considerado un nutriente esencial es que solo él puede hacer el trabajo dentro de la planta. Nadie más lo puede sustituir. No puede ser reemplazado por otro elemento. Ese es el segundo requisito para ser un nutriente esencial. Tercer requisito para ser considerado un nutriente esencial, que es o implica que el elemento trabaja de manera directa en el metabolismo. Es él el que hace el trabajo, no a través de trabajos indirectos o a través de otras moléculas, a través de otras sustancias. Es él y solo él el que puede hacer ese trabajo. Entonces, los criterios de esencialidad para ser considerado un nutriente esencial es que el nutriente es imprescindible, que es específico, y el otro criterio es que es directo. No puede faltar, imprescindible. No puede ser reemplazado por otro, específico, y directo, que él interviene de manera directa en el metabolismo y en la nutrición de la planta. Entonces hay otro montón de nutrientes, se recuerdan, funcionales y benéficos, que esos pues no cumplen con estos tres criterios de esencialidad. Por eso es que esos no son considerados esenciales, porque en algunos casos, si faltan, no hay problema. Pueden ser reemplazados por otros, y esos nutrientes funcionales o benéficos, pues a veces actúan a través de otros elementos. Entonces, por favor, ahí revisan su plataforma. Les voy a colgar esta información para que la lean, para que la puedan leer, la clasificación de los nutrientes. Por favor, ahí lo revisan, porque hoy me dijeron que solo demos clase ya hasta este momento. Pero les voy a colgar la información para que ustedes puedan estudiar la clasificación de los nutrientes, ¿verdad? Algunos constituyen elementos compuestos orgánicos, otros forman biomasa, otros forman proteínas, otros ayudan en la transferencia de electrones. Y luego vamos a hablar ya más despacio si hay dudas. Entonces, por favor, ahí revisan su plataforma. Más tarde les voy a colgar esta parte de información. Entonces, jóvenes, pasen buen día. Creo que hoy hasta las 7:30 tenía la indicación. Pasen buen día, jóvenes, y estamos platicando, por favor. Ahí revisan su plataforma. Tenga buen día, ingeniero. Hasta luego, buen día. Feliz día, ingeniero. Feliz día.